De la ONU, yo, Steve Jobs, necesito encontrar cómo neutralizar al grupo criminal Skinhead. Pero antes de buscar una solución, como siempre he afirmado, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Solo sabiendo de dónde vienen, podemos saber a dónde llegarán y cómo solucionar esta problemática. Para ello he preparado una presentación de los orígenes y su expansión por el mundo de este grupo. Es una subcultura originada en el Reino Unido en el año 1969, cuando los movimientos estudiantiles y hippies, las comunas, los ideales liberales de paz y amor y en general todos los valores que representaba la clase media empezaron a ser atacados por jóvenes del este de Londres, principalmente de un barrio obrero duro y peligroso, y empezaron con los disturbios de pandillas de más de 300 skinheads. El otro factor o impulso que generó que la cultura skinhead fue la inmensa inmigración de jóvenes jamaiquinos trabajadores hacia Inglaterra, la cual había empezado con más énfasis desde los años 40 y en los 60 ya era toda una realidad. Los jamaiquinos se establecieron en diversos barrios pobres de Londres. Entre sus cualidades están y siguen estando el racismo, la vehemencia, la extrema violencia, la oposición férrea a las altas clases, entendiendo que se favorecían ilegalmente del sistema económico y por supuesto la mayor característica física del movimiento, la cabeza rapada. Skinheads se fueron expandiendo poco a poco por todo el mundo, a través de una inconsciente campaña propagandística hecha por los medios de comunicación, que les dieron a conocer, atiborrando los telediarios de noticias de sucesos protagonizados por este grupo, y sobre todo por las publicaciones de libros que incluían a los skinheads como piezas centrales y el estreno de películas que trataban este fenómeno desde un punto de vista netamente cinematográfico. En algunas películas su foco se centró precisamente en la supremacía racial que se quiere imponer como pieza esencial de ser un skinhead. Tristemente, esta condición ha acabado por ser una realidad. De hecho, por eso el movimiento sigue en la actualidad, cuando se recrudecen las crisis migratorias en Europa y en América. Estados Unidos tiene un presidente que ha dado claras muestras de racismo. Estos han sido puntos fundamentales para que el movimiento Skinheads se mantenga fuerte en la actualidad. Veremos cómo ha sido el desarrollo de este grupo en una ciudad como Bogotá. Investigaciones del distrito de Bogotá señalan que hay cerca de 1.500 simpatizantes de la ideología skinhead, pero que son 200 de ellos los activistas que se ven inmersos en conductas agresivas y hasta criminales. En Bogotá, según el Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, hay registros de los skinheads desde 1985 y fue en Bosa donde empezaron a verse los primeros brotes, que se autodenominaron virus. Un par de años después, las tendencias fueron inevitables. Los skinheads que comulgaban con las ideas comunistas crearon grupos como REA, Rechazo a la Explotación Animal, que a su vez fueron los pilares de otros grupos. Estas comunidades se caracterizaron por su defensa de los animales, su repudio por la tauromaquia e incluso una corriente conocida como veganos, que van en contra de los excesos en el consumo de licores o otros vicios. Igualmente están los integrantes del Comando Radical Nacionalista, que comparten ideas xenófobas, homofóbicas y racistas. Son generalmente los que aparecen en marchas y conciertos generando brotes de violencia contra comunidades opuestas a su ideología. Aunque no hay plena certeza de la autoría de algunos actos vandálicos de este grupo, no se descarta que tenga responsabilidad en la reciente amenaza contra una comunidad de teatro LGTBI, cuyo director tuvo que irse de su casa para evitar ser asesinados. Asimismo, hay registro de agresiones contra la población homosexual. Esta problemática he decidido invitar a unos grandes líderes mundiales, entre ellos la Madre Teresa de Calcuta, quien se convirtió en el ejemplo viviente de la generosidad y la humildad hacia los demás, fundadora de la Misionera de la Caridad, cuyo objetivo siempre fue ayudar a los más pobres, ganadora del Premio Nobel de Paz de 1979. Hitler fue un político militar y el máximo dirigente de la Alemania nazi. Su ideología se basó en la supremacía de la raza aria, exaltación
panderjámica y nacionalista, anticomunista y militarista. Da Vinci es uno de los pintores, escultores e inventores más reconocidos en el mundo, conocido por sus duraderas obras La Última Cena y La Mona Lisa. Sus ideas y su trabajo han influenciado a innumerables artistas. Genio como pocos, dominó las distinguidas artes sin que ello fuera un impedimento también por la anatomía, la ciencia y la ingeniería. Churchill fue un primer ministro británico y ganador del Premio Nobel de Literatura. Sin duda alguna, ha sido recordado por su determinante papel al frente de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Claudia López es una política colombiana con doctorado en ciencias políticas y actual alcaldesa de Bogotá. Fue senadora y candidata a la vicepresidencia. Se ha desempeñado como consultora de las Naciones Unidas y ha trabajado como columnista en varios medios de comunicación. Dadas las presentaciones, les pregunto a ustedes, grandes líderes, ¿cuál considera para usted que es la problemática? Porque como siempre he dicho, si defines el problema correctamente, casi tienes la solución. Yo soy el lápiz de Dios, un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere. Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino Él. Es así como si estás juzgando a estas personas, no tienes tiempo para amarlas y la única salida es que Dios entre en su corazón para quitar de ellos violencia y ese odio que los consume. ¿Cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo, este es Jesús hambriento, tengo que darle de comer. Este es Jesús enfermo, este tiene lepra o gangrena, este tiene odio en su corazón. Yo sirvo porque amo a Jesús. Por eso, en este caso, los skinhead tienen que ser personas amadas, entendidas y llegar a, por medio de la palabra, mostrarles a Jesús para que dejen dichos caminos. Soy Leonardo da Vinci, una de las grandes mentes del Renacimiento y de la historia de la humanidad. Soy pintor, anatomista, arquitecto, ingeniero, filósofo, inventor, músico, pintor, escultor, entre otras. Mi opinión sobre los skinhead es que son seres envilecidos por el pecado, por la violencia, por el conflicto, y la única esperanza para esto será la salvación de su alma. Pero esta alma está dañada por el odio, pero se puede recuperar. Con la pintura, con la escultura, con la música, con todos esos sentimientos que los atormentan y los plasmen en el arte, podrán salvar su alma. Nos enfrentamos a la pérdida de la familia y la sociedad, las buenas costumbres y la raza. Estamos amenazando nuestra superioridad. Los skinhead son simplemente un grupo que busca acabar con esta amenaza, velando por proteger lo más importante, nuestros niños. Porque el Estado debe declarar al niño como el tesoro más preciado del pueblo. ¿O es que acaso vamos a permitir que los gays, judíos y toda clase de escoria que nos rodea nos arrebaten todo por lo que hemos trabajado? Recuerden que la vida no perdona la debilidad y aquel que quiera vivir debe luchar. Por eso apoyo totalmente a los skinheads, porque ante Dios y el mundo, el más fuerte siempre tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Soy consciente de que se han producido miles de agresiones protagonizadas por los skinheads y que de igual manera han dejado miles de víctimas agredidas y otros tantos asesinatos. Tienen un resentimiento escondido en contra de un mundo del que conocen una sola versión, su versión. Las adversidades que los han llevado hasta donde están hoy en día pueden ser mucho más difíciles de lo que nos alcanzamos a imaginar. Pueden ser tan fuertes que los han llevado a inclinarse hacia un retorcido mundo de lealtad racial. Se han convertido en fanáticos de una cultura y un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión fácilmente y que además no quiere cambiar de tema. Hay que atacar este problema de frente. Uno nunca debe dar la espalda a un grupo amenazante y escapar de él. Si hacemos eso, fomentaremos el miedo.
Por otro lado, si lo enfrentamos de inmediato, reduciremos el miedo hasta un punto tal que juntos encontraremos la manera de erradicar estas bandas por completo, y lo primero que necesitamos es la actitud. Algo tan pequeño como esto puede hacer una gran diferencia. Los skinheads o cabezas rapadas son un grupo de jóvenes extremistas que disfrazan su violencia detrás de banderas políticas. Los hay de extrema derecha y de extrema izquierda, pero al final parecen moverse de la misma manera. Estos movimientos que nacieron en Europa han encontrado una acogida entre pequeños grupos de jóvenes de nuestra ciudad. Entre los clanes, grupos o pandillas, como quiera llamarle, más importante encontramos la GRAE, la Tercera Fuerza, los Sharp y los Rush, cada uno con sus respectivas ideologías. Es nuestro deber, como sociedad y gobierno, no permitir que estas ideas extremistas lleguen a nuestros jóvenes, entre 16 y 25 años su gran mayoría. Tenemos que evitar que este tipo de ideologías, que lo único que buscan es generar más violencia y delincuencia de la que ya tenemos, se propaguen aún más. Debemos buscar la manera de sacar a los jóvenes de estas bandas y buscar, mediante las herramientas legales que poseemos, judicializar a los cabecillas de estos grupos. Definido lo que consideramos son las problemáticas, el siguiente paso es dar inicio al debate, no sin antes recordar que aunque no hemos sido los primeros en buscar soluciones a esta problemática, seremos los mejores. Bueno, la verdad mi posición frente a los skinhead es que si estamos juzgando a las personas, no tenemos tiempo de amarlas. Y definitivamente la mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis, sino es el no ser querido. Y siento que estas personas necesitan tanto amor de Dios, que se preocupen por ellos, porque finalmente podemos curar enfermedades físicas con la medicina, pero la única cura para la enfermedad, para la soledad, para incluso las personas que son así de violentas, es Dios. Hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos que mueren por un poco de amor. Entonces, mi pensamiento es que yo veo a Jesús en cada ser humano. Entonces, considero que si ellos no tienen a Jesús, no van a poder dejar sus malos hábitos de violencia y que finalmente si no les presentamos a un Jesús, al Jesús que yo conozco, no ayudarlos ni de tener estas intenciones que ellos tienen frente a la sociedad. La verdad es que los skinheads vienen desde los años 70 prácticamente. Podemos considerar que esto es una cosa que tiene que ser respetada, que tiene que ser vista de otro modo, no como se está viendo actualmente. El apoyo al fascismo, al ejército, debe mantenerse y pues la verdad es que los años de historia de los skinheads no han traído sino digamos, apoyo a los militares, a los regimientos y a que los niños crezcan bien. Conocer, discernir y reflexionar son las operaciones del espíritu humano, pero los que hacen parte de esta tribu urbana no conocen, odian a las personas eh, negras, por así decirlo, por solo pertenecer a una tribu, descienden de los demás y no comparten las mismas opiniones. Se enfrascan en odiar a los demás, en causar caos sin razón aparente, solamente por ser aceptados en una tribu urbana. No reflexionan tampoco y no poseen ninguna de estas capacidades debido a que su odio y es capaz de vencer o les impide superar su pensamiento y se enfrascan solo en violencia. La verdad es que el odio que ellos puede estar alimentado por un resentimiento escondido, pero feroz contra el mundo, al fracaso. Generalmente los que se unen a estos grupos es gente que está inclinada hasta como hacia un retorcido
sentido de la lealtad racial y una admiración mística hacia lo que es la gente blanca. Hay que resaltar que esta gente es así no porque hayan decidido serlo como tal, sino porque hay personas que de una u otra manera los han influenciado, porque esta raza se basa también en que no conocen de primera mano lo que es el mundo en realidad, sino que conocen por otros lados otras creencias, han tenido otras experiencias y eso tal vez ha sido lo que los ha llevado a cometer lo que han cometido y a ser el grupo que son hoy en día. Bueno, pero digamos que visto la vaina desde una perspectiva más un poco amable, pues estas tribus particularmente pues vienen de la cultura europea, es decir, que las tribus no están asentadas en nuestra ciudad, pues estas tribus no tienen una ideología tan clara como las tribus, por ejemplo, que si vienen de Europa. Estas de acá que tenemos en la ciudad son básicamente copias que quieren ser de allá, pero pues al final de cuentas no tiene una ideología tan marcada. Eso pues genera que pues primero sean pocos los integrantes, no hay tantos locos acá metidos acá, eso pues puede ser visto desde un lado bueno, no hay tantos integrantes, y segundo, al no tener una ideología tan marcada, pues es fácilmente, pues se puede trabajar más fácilmente con ellos y pues hacer que abandonen este tipo de tribus, ya que pues no es algo muy asentado en la personalidad de ellos, sino que es más como que un juego de imitación. Bueno, como lo decía Claudia López, no estoy de acuerdo, ya que acá en Bogotá hay un grupo que también tiene cosas muy positivas y es el grupo de los REA, que son los que se encargan de estar repudiando el rechazo y la explotación animal. Estas comunidades se caracterizan por su defensa de los animales, su repudio por la tauromaquia e incluso una corriente conocida como veganos, que va contra los excesos en el consumo de licor u otros vicios. Entonces podemos ver que a pesar de esto, estas personas tienen un poco de amor en su corazón y aún así hacen cosas buenas por la sociedad, ya que el maltrato animal en nuestra ciudad es muy marcado y considero que aún así ayudan a mejorar la sociedad en ese ámbito, desde el amor claramente, y tal vez en esas ocasiones podrían llegar a ver a Jesús como yo lo veo. Imagínense donde no tengamos esta subcultura o estas culturas. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Se irá a delinquir? ¿Se irá a otros lugares? ¿Se unirá a otras culturas? Pensemos en eso, miremoslo. Vean que acá hay mucha gente y no son pocos los que están en esta cultura. Entonces, tengamos en cuenta que si vamos a desmantelar o si se quiere acabar con el grupo de skinheads, pues vamos a tener una gran represión, vamos a tener vamos a cortar las libertades de las personas, las libertades de pensamiento y de expresión. Entonces no podemos ir contra eso. No estoy de acuerdo a que las acabemos. Respecto a lo que decía la Madre Teresa, sí. Estoy de acuerdo. Según un gran estudioso de mi trabajo, Jean-Paul Sartre, existe el ser para sí, en el cual la conciencia se manifiesta en la continua superación, como voluntad, libertad y el proyecto de crearse a sí mismo. Estas comunidades, además de brindar variedad de pensamiento a la sociedad, también hacen cosas buenas. Como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, su apoyo con los animales y su apoyo a la sociedad, a la variedad de pensamiento,
hacen que estas culturas sean bien vistas en el mundo actual. Bueno, sí, en lo que decía Leonardo tiene mucha razón también en que tener en cuenta que la emoción principal que los lleva a cometer lo que ellos cometen es el odio. Y el odio puede ser como una adicción que trae consigo pensamientos y sentimientos involuntarios que pueden reaparecer mucho tiempo después. Así acabemos con este grupo ahorita, el odio en estas personas es muy difícil erradicarlo por completo. Hay que tener en cuenta que estas personas dejan sus grupos por muchas razones, pero no suelen ser, o sea, no suele ser porque repentinamente digan como, ay, estamos haciendo algo mal o somos violentos, esto es moralmente malo, sino porque generalmente hay insatisfacción dentro de su mismo grupo, hay luchas internas, hay drama personal, como que la razón principal por la que ellos dejan esto no es porque en realidad sientan de corazón que han hecho algo mal, sino porque son problemas internos, son problemas personales y hay que tener en cuenta que de una u otra manera en algún tiempo o en algún momento van a volver a aparecer. Pues sí, pero digamos que yo creo que estos grupos, como mencioné anteriormente, no son grupos tan ideológicamente fuertes, entonces esto pues nos genera un marco de posibilidades bastante para poder ir y erradicarlos de una manera pues obviamente no violenta, pero sí sin embargo pues teniendo las precauciones de en caso de que pues se presenten situaciones ya de violencia extrema. Sin embargo, pues podemos siempre tratar con la prevención. Es claro que pues para nosotros sería importante hacer políticas públicas que estén orientadas a la primero, concientización sobre estos grupos, segundo, a la inclusión o a inscribirse en estos grupos para encontrar su origen, por qué hacen esto, los motivos que lo llevan a generar este grupo, los motivos que lo llevan a mantenerse, los motivos que los llevan a atacar ciertas comunidades como la comunidad LGTBI, las comunidades pues indígenas, las personas pues foráneas del país como ecuatorianos o hippies europeos que pues como hemos visto han habido ataques contra estos tipos de grupos por parte de pues, los neonazis y entonces pues nuestra labor como alcaldía y como gobierno es primero tratar de ayudar a las personas que para el fondo pues aplicar la ley a las personas que pues ya estén muy inmiscuidas. Bueno, en este punto considero que yo soy el lápiz de Dios, un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere. Es así como Jesús quiere que yo les repita cuánto es el amor que tiene por cada uno de ustedes y más por estas personas que en realidad lo necesitan. Él tiene mucho más amor del que pueden imaginar, no solo los ama, los anhela. Y es así como yo creo que Dios quiere que ellos lleguen a sus pies y a pesar de que hagan cosas malas, hay una esperanza en Él. La única forma en que ellos puedan cambiar esas ideas es a partir del amor. Ellos tienen sed de amor y el único camino es Jesús. Entonces, lo que yo espero es que ellos busquen el rostro de Dios en todo, en todas las personas. Y se los digo a ustedes para que en realidad vean que a pesar que son personas conflictivas, personas que tienen muchas cosas malas, finalmente son personas. Entonces, no podemos desampararlos y tener misericordia tal vez de lo que ellos piensan y también ponernos en el lugar para saber si a través de sus pensamientos podemos mejorar nuestra sociedad. No, pero tengan en cuenta algo, y algo muy importante. Nosotros no podemos dejar acabar nuestra sociedad, no podemos desamparar a nuestros niños, no podemos desamparar a nuestras mujeres. Tenemos que cuidarlos y cuidarlos de todo el que quiera hacerle mal. Por eso es que fielmente confío en Skinheads.
los apoyo, les doy todo mi apoyo. Pues a pesar de que puedan haber cosas, digamos, un poco buenas en acabarlos, como por ejemplo desaparecer a esa clase de skinheads que solo piensan en amor y solo piensan en cosas buenas. No, tenemos que cuidar a nuestra sociedad y sacarla adelante, porque esta es nuestra raza y esto es lo que nosotros somos. No lo vamos a dejar perder. La sabiduría es la hija de las experiencias, pero estos muchachos no poseen experiencia. Muchos de ellos s- hacen parte del movimiento skinhead, simplemente por política, porque no son aceptados, o simplemente por romper cosas y causar daño. En Inglaterra, cuando estos movimientos surgieron, el fútbol causó gran acogida en este movimiento. Equipos como West Ham, Arsenal y Chelsea fomentaron los grupos skinhead hasta tal punto en el que en las tribunas se daban golpes al equipo, al rival contrario, los golpeaban a los jugadores y demás. Y con esto podemos llegar a la conclusión que esta tribu urbana está envilecida por el odio, por quienes no sigan sus premisas. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Leonardo. Yo como defensor de los pobres y como defensor de los problemas sociales, decido que no los vamos a apoyar. Los skinhead realmente han repercutido en sus acciones, han de verdad hecho bastante daño al mundo y como lo dije anteriormente, no solo con decir no más o no solo con decir soy un rehabilitado, vamos a perdonar que el hecho de que han hecho tanto daño a tantas personas. En realidad lo que ellos hacen es disfrazar la violencia con sus opiniones y la forma en la que ellos se sienten, y la verdad es que la violencia no se disfraza con nada, la violencia es violencia y no es nada más. Sí, pero digamos que vuelvo y repito y vuelvo un poco a las cifras. Estos grupos no terminan de ser tan grandes, sobre todo en esta ciudad. Teníamos aproximadamente 1.500 personas que pertenecían a este tipo de movimientos, divididas en grupos de skinheads. Como sabemos, tenemos grupos de skinheads también de ultraderecha o de ultraizquierda, como algunos de... Sin embargo, pues vemos que estos extremistas, que son un grupo de extremistas más que todo, que pues son personas con problemas que buscan mediante la violencia sería una especie de buscar esa mediante la violencia, ya sea contra grupos pues de LGTBI y algunos pues contra ellos mismos, porque como sabemos pues los skinheads son muy agresivos incluso entre ellos, dependiendo de qué posturas defiendan. Entonces para mí pues es importante pues tener en cuenta que es un número reducido de personas en nuestra edad y por eso debemos mirar este problema tal vez con una perspectiva no tan amplia, sino un poco más por caso de cada persona. Entonces pues podemos indagar un poco por qué estos grupos surgen y pues mediante qué cosas surgen, porque pues tenemos que los grupos de skinheads hacen publicidad más que todo en conciertos de rock, mediante panfletos, siempre así buscando nuevos miembros. Entonces podemos mediante pues los datos y saber cómo reparten su información, pues ir a la raíz y pues así buscar una solución mediante eso. Bueno, y para darle solución a esta gran problemática, lo único que yo le puedo ofrecer a este grupo es la palabra de Dios. Es así como con mi grupo, en los cuales hemos liderado muchos
y hemos recibido a personas con necesidad, nuestra solución es irles a predicar el evangelio donde se encuentren, indiferentemente de la violencia que ellos tengan. Yo siento que si les mostramos el amor de Dios, en ellos también puede ser posible esto. Entonces, con mi grupo iremos liderando grupos misioneros en donde van a ir a visitar este grupo y van a predicarles el evangelio para que conozcan el amor y dejen dichas prácticas. La solución es fácil, la solución es darles voz y voto político, es llevarlos a utilizar esa mente que tienen y esos pensamientos en pro de la comunidad desde una instancia mayor. Así que propongo invitarlos o adentrarlos a la política. Mi solución es el arte. A partir de mostrarles que pueden ser libres a través del arte, que plasmen todos sus sentimientos de odio, todos sus sentimientos de repudio, no con la comunidad ni haciéndole mal a otros, sino plasmándolos en un lienzo, en una escultura, en cualquier otra cosa, para que así se beneficie tanto la comunidad como ellos. Y pues es otra forma de que sean escuchadas. Bueno, mi solución va enfocada principalmente a que hablemos con ellos. Erradicarlos no se va a lograr gritándolos ni con más violencia, porque ellos no van a entender. Hay que encontrar una manera de hacerles cambiar el pensamiento, hacerles sentir que hay un mundo afuera totalmente diferente. Hay que también empezar por la nueva generación, inclinarnos por las redes sociales. Últimamente las redes sociales se han convertido en el foco principal del odio entre los jóvenes, y pienso que desde esta manera se puede atacar a la raíz del problema, atacando entonces hacia los que probablemente puedan ingresar a estos grupos. Podemos evitar que lo hagan, podemos hacer charlas, podemos invitarlos a ver el mundo de otra manera y evitar que se unan a estos grupos que en realidad están causando tanto daño. Listo. Sociedad no nos podemos permitir los extremismos, ya sea de ultraderecha o ultraizquierda. Esto no es permitido. Nosotros como sociedad primero tenemos que atender a la población joven, sobre todo vulnerable, porque estos grupos se conforman más que todo entre personas de 18 a 25 años. Entonces primero tenemos que atender a estos jóvenes, buscar por qué quieren ingresar a estos grupos extremistas, y segundo, pues obviamente judicializar a las cabezas de estos grupos, porque estas cabezas ya no creo que haya una labor social que podamos hacer allí. Estas cabezas lo único que van a hacer es seguir pregonando sus ideas extremistas. Entonces es importante tanto judicializar a unos, a los más importantes, y sobre todo a aquellos que hayan cometido ya actos de violencia muy, muy graves, y por otra parte intervenir con los jóvenes que sin mucho conocimiento entran en las manos de estos grupos, y saber cuál es su para pertenecer a ellos y buscar una posible solución allí mediante la psicología, mediante la sociología, mediante un estudio importante, y partiendo desde el gobierno, buscar una solución de cómo sacarlos de ese mundo y asegurarnos de que no vuelvan a tener posturas extremas ni que busquen representar posturas extremas mediante la violencia. Mi solución va más enfocada viendo el futuro, haciendo campañas en las redes sociales, concientizando a los jóvenes que son los posibles que vayan a integrar estas bandas en el futuro, y mi solución iría en una campaña de educación mediante redes sociales para evitar que nuestros jóvenes pertenezcan a estos grupos. Considero que para la solución tenemos que usar las herramientas que hoy en día existen, como lo son las redes sociales. Pero también tenemos que tener en cuenta el arte, porque muchas de las personas no expresan todos sus pensamientos en las redes sociales. Prefieren hacerlo mediante un lienzo, una canción o otras formas de expresión.
Sí, considero que tanto el arte como las redes sociales pueden ser buen camino para pues alejar a los jóvenes de estos grupos extremistas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que pues ya hay gente muy metida en estos grupos, entonces también es importante utilizar pues las fuerzas legales para pues acabar ya con estas personas y que no sigan metiendo más personas en sus grupos. Entonces, bueno, pues en general para concluir, vamos a usar las redes sociales como la herramienta principal, el arte como forma de acompañamiento y pues judicialización, ya, sí. Como castigo para las personas que pues ya están muy metidas en estos grupos y que sabemos que es difícil que salgan con un método de persuasión como el que pensamos nosotros imponer. Entonces, esa sería la propuesta que llegamos como grupo. ¿Todos están de acuerdo en que esta es nuestra solución a la problemática? Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Todos? Da Vinci. Por supuesto, sí, sí. Vale, entonces esa es nuestra solución que llegamos como grupo. Listo.